Buenas tardes. Ahorita vamos a empezar. Por favor, pongan sus cámaras. Ok, vamos a empezar. Ok, entonces, la vez pasada estuvimos trabajando con las funciones trigonométricas. Voy a compartir aquí. Aquí. Ok, entonces estuvimos hablando de las funciones trigonométricas. Si recordamos, las tres principales funciones son seno, coseno. Ok, entonces hayamos dicho que las tres principales funciones eran seno, coseno y tangente. Y cada una de ellas es... ¿Qué está pasando? Cada una de ellas está
se crea por una relación entre cateto opuesto, cateto adyacente e hipotenusa. ¿Alguien me puede recordar cómo obteníamos seno, coseno y tangente? ¿No se acuerda alguien? Yo les he dicho que lo podíamos obtener de esta manera: con K, con K, con hielo, con hielo. Entonces, por ejemplo, seno es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, imaginemos que tenemos un triángulo así, con un ángulo aquí. Recuerden que todo siempre es en respecto a un ángulo. ¿Cuál es el opuesto y cuál es el adyacente? Depende de cuál ángulo estás analizando. Entonces, si yo tomo este ángulo, este sería el cateto adyacente, este sería el opuesto, y este sería la hipotenusa. Entonces, digamos que la hipotenusa fuera 5 y el cateto opuesto fuera 4. Entonces, seno sería igual a 4 sobre 5 igual a 0.8. Y también habíamos visto que a partir de este número yo puedo obtener el valor del ángulo. Si me voy aquí a la calculadora y le pongo primero en grados y luego le pico el botón de inverso, seno se convierte en seno a la menos 1 o el inverso de seno. Entonces, cuando yo aplico eso y pongo 0.8, me da esto que sería el valor en grados. Entonces, estos serían los grados que tiene este ángulo. Así fue como lo vimos la clase pasada. Hoy vamos a ver otra manera de calcular esto sin tener que utilizar el inverso. Por si a alguno de ustedes se les complica usar el inverso en la calculadora, vamos a ver otro posible método. ¿Ok? Entonces vamos a regresar a la presentación. Entonces, en la presentación vamos a ver cómo obtener la medida de los ángulos sin usar la función inversa de la calculadora. Vamos a utilizar, en vez de la función inversa, vamos a utilizar unas tablas, ¿sí?, que ya están hechas, donde les dan el valor que corresponde a cada grado. Entonces, como ya hemos visto, tenemos las tres principales funciones trigonométricas. Seno es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, coseno es adyacente sobre hipotenusa y tangente es opuesto sobre adyacente. Entonces vamos a seguir haciendo las divisiones como lo vimos ahorita en el ejemplo, ¿verdad? Para obtener el valor de seno, coseno y tangente. Pero ahora, en vez de utilizar la función inversa, vamos a utilizar esta tabla. ¿Ok? Entonces vamos a utilizar una tabla como esta. ¿Cómo va a funcionar? Supongamos que estás calculando el seno y ya, entonces haces tu división normalmente y te da un resultado en decimal. Te da un resultado de 1.75. Entonces lo que vas a hacer es, en la columna que dice seno en la tabla, vas a buscar el valor que más se acerque a 1.75. ¿Cuál es el valor que más se acerca a 1.75? El de 0.17. Exactamente, ese sería el valor que tomaríamos. Aquí hubo un error con la presentación, debería ser este de aquí abajo, el de 1.73, porque ese que marcó es 0.0, ¿verdad? Y aquí queremos 1.75. Entonces sería este de aquí, el de abajo. Se ignoren esto de acá arriba. Sería este de aquí de acá abajo. ¿Y qué nos dice la tabla?
sobre ese, ¿cuál es el ángulo entonces ahí? ¿Qué nos dice la tabla? Nos dice que si tenemos un valor de más o menos 1.75, el ángulo es de 10 grados. ¿Sí? Dice, si obtuviste un valor de 0.70 y buscaras en la columna de seno cuál es el valor que más se acerca y la medida de grados que corresponde, en este caso, ¿cuál es el que más se acerca? El de 0.069. Este. Entonces, ¿cuántos grados es el ángulo que corresponde a ese valor? 4. 4, exactamente. Así es como leeríamos esa tabla. ¿Sí? Si tenemos un valor de 1.1220, ahora, ¿cuál sería? Este de aquí, 1.21, y nos dice que ese corresponde a 7 grados. Si tuvieras un valor de 0.1736, igual, ¿sí? Vas a buscar el valor en la tabla que se acerque más a lo que sacaste y vas a ver cuál es el ángulo que le corresponde a eso. Igual lo mismo con coseno. Con coseno, si obtuviste un valor de 0.9998, ¿sí? Buscamos el que más se acerca, en este caso es el de aquí, sería un ángulo de 1 grado. Si tuviéramos un valor de 0.998, el más cercano sería este de aquí, el tercero, sería un ángulo de 3 grados. Si tuviéramos 994, sería más cercano a este de aquí, y sería 6 grados. Si tuviéramos un valor de 0.988, sería más cercano a este de aquí, y sería un ángulo de 9 grados. Pues le dije a Alex que se iba a comer ese. ¿Y tú no? ¿Qué dijiste? No. Por favor, silencien el micrófono, se escucha mucho ruido. Okay, el mismo concepto aplicaría con la función tangente. Si tenemos un valor de 0.020, buscamos el que más se parezca, en este caso 0.017, y eso corresponde a un ángulo de 1 grado. Si tuviéramos 0.053, buscamos el que más se parezca, sería este de aquí, corresponde a 3 grados. Si tuviéramos un valor de 0.124, sería en este caso este de aquí, y corresponde a 7 grados. Tenemos un valor de 0.176, sería este de aquí y corresponde a 10 grados. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a calcular la función trigonométrica, como ya vimos, dividiendo, y nos va a arrojar un resultado con decimales. Este resultado lo buscamos aquí en la tabla, ¿sí? Dependiendo de si es seno, coseno, tangente. Por ejemplo, si me salió un seno de 0.55, me iría a este número de aquí, es el más cercano, y ya me dice cuál es el ángulo que corresponde a ese valor. En este caso sería un ángulo de 34 grados. Ahora, aquí esta tabla nada más llega hasta el 45, pero debería llegar hasta más allá, hasta más ángulos. Entonces, después, ahí en Classroom y en Territorium, les pongo la tabla completa para que la puedan utilizar. Entonces, con esto ya tienen dos maneras de encontrar el ángulo. Pueden utilizar el inverso usando la calculadora, como les dije, o pueden buscar el valor dentro de la tabla. Cualquiera de las dos está bien. Hagan la que se les haga más simple, por favor. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí sobre cómo utilizar las tablas de función trigonométrica? No. ¿Seguros que no? Ninguna.
Vamos a continuar con unos ejemplos y ya con eso terminaremos la clase. Ok, entonces dice el siguiente problema. Un poste de alumbrado público está sujeto por un cable que mide 5 metros. Dicho cable está sujeto al suelo a una distancia de 3 metros de la base del poste y la altura del poste es de 4 metros. Calcula las funciones seno, coseno, tangente y el ángulo de elevación del cable. ¿Sí? Entonces aquí puedo visualizar el problema. Tenemos este poste, el cual mide 4 metros, ¿verdad? El cable va desde el poste hasta el piso y mide 5 metros. Y la distancia de donde el cable toca el piso y el poste es de 3 metros. Y el ángulo que nos importa es el ángulo del cable, o sea, este ángulo de aquí. Sí, nos importa cuál es la elevación del cable. Entonces, este es el ángulo que nos va a importar, es el ángulo que estamos buscando. Ok, lo siguiente que nos pide es que encontramos seno, coseno y tangente. ¿Cómo encontramos el valor de seno? ¿Alguien me puede decir? ¿A qué es equivalente seno? Cateto opuesto sobre hipotenusa. Exactamente, en este caso sería 4, ¿verdad? El opuesto sobre la hipotenusa 5. 4 sobre 5, punto 8. Entonces, ya sea utilizando la tabla o utilizando la función inversa, calculamos cuál es el ángulo que le corresponde a punto 8 seno y nos da que son 53 grados. Y ahora calculamos también coseno y tangente. Coseno sería adyacente sobre hipotenusa. Entonces 3 sobre 5.6. Calculamos el inverso o checamos la tabla y nos dice que el ángulo es el mismo. Recuerden, los tres nos debe salir siempre el mismo ángulo. ¿Sí? Por último, vamos a encontrar tangente. Tangente es cateto opuesto sobre adyacente. Ay, perdón. 4 sobre 3, 1.33. Aplicamos el inverso y nos debe dar el mismo resultado. Aquí nos cambia un poquito, ¿por qué? Por los decimales. ¿Alguna duda hasta aquí? Ninguna, profe. Pues continuamos con otro ejemplo. Dice, un cazador ve pasar a un pato que está a una distancia en diagonal de 67 metros y a una altura de 30 metros. Le dispara y cae a 60 metros de donde estaba el cazador. Calcula la función seno, coseno y el ángulo de elevación del disparo. Entonces, el cazador está aquí disparándole a un pato que está acá. Esa distancia diagonal es de 67. El pato cae al piso una altura de 30 metros. Perdón, el pato estaba volando a una altura de 30 metros, cae al piso a una distancia de 60 metros del cazador. Como lo que nos importa es el ángulo de elevación del disparo, este es el ángulo que vamos a considerar. Por lo tanto, este lado de aquí es el opuesto, este lado de aquí es el adyacente. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Planteando el problema todo bien? Continuando, entonces nos pide lo mismo, calculemos seno, coseno y tangente. Seno, recordamos que era opuesto sobre hipotenusa. Sería 30 sobre 67.44. Aplicamos el inverso o buscamos en la tabla y nos dice que es un ángulo de 26 grados. El siguiente sea el coseno. ¿Cómo calculo el coseno? ¿Alguien me puede decir?
Cateto adyacente sobre hipotenusa. En este caso, ¿cuánto sería eso? Sí. ¿Dónde? No lo escuché, profe, ¿qué dijo? ¿Qué medida sería? Sería adyacente, que es 60, ¿verdad? Sobre hipotenusa, que es 67. Ahí está. Nos da que es 0.895. Aplicamos el inverso, nos debe salir lo mismo. Si hay alguna diferencia ligera, ha de ser de seguro por los decimales. Por último, tangente. ¿Cómo calculamos tangente? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Ajá, excelente. Entonces sería opuesto 30 sobre adyacente 60. Se nos da la 0.5. Aplico el inverso o checo la tabla y una vez más nos debe dar básicamente el mismo resultado. Puede variar, pero solamente un poquito más. ¿Sí? Pero si nos fijamos, pues todas tienen 26, por lo tanto está bien. 26 grados. ¿Alguna duda hasta aquí? Esto ya lo van a tener que hacer, ¿ok? La clase pasada lo vimos, pero no lo vimos en la actividad, ¿verdad? La actividad fue pura teoría. Esta vez su actividad sí va a incluir problemas. ¿Ok? Entonces tienen que estar al pendiente de cómo se hace el procedimiento. Tienen que poder hacerlo ustedes. Si tienen alguna duda, ahorita es el mejor momento. Ok, si no hay nada más, continúo al siguiente ejemplo. Dice, un halcón al buscar alimento divisa desde una altura de 200 metros un conejo que va corriendo. Se lanza en picada en un descenso diagonal de 250 metros para poder alcanzar. La distancia total que corrió el conejo es de 150. Entonces tenemos un halcón que va volando, bueno, y nos pide otra vez que calculemos seno, coseno, tangente y el ángulo de depresión. O sea, el ángulo al que el halcón va a ir bajando. A eso se refiere con ángulo de depresión. El ángulo con el que el halcón va bajando para atrapar al conejo. ¿Ok? Tenemos aquí el halcón está volando. ¿Sí? Está volando a 200 metros de altura. ¿Sí? Se lanza en picada en descenso diagonal 250 metros. Y la distancia, se escucha mucho ruido de alguien, por favor, si están haciendo algo, silencien. Está interrumpiendo la clase. Tiene que pensar a la persona. Poner algún tipo de sonido porque se ha pasado de lado. ¿Sí? Por favor, estén pendientes de cuando están haciendo ruido con el micrófono, no están interrumpiendo. Y por favor, si no van a estar hablando, si no van a preguntar nada, silencien el micrófono para que no se escuche ahí que están, no sé qué están haciendo, pero algo están haciendo y se escucha mucho ruido. Entonces, por favor, si no lo están utilizando para hablar, ténganlo silenciado. Ok, entonces estamos diciendo, el halcón va volando a 200 metros de altura. Recorre una distancia diagonal de 250 para atrapar al conejo y el conejo había corrido 150 metros. Ok, entonces, realmente creo que hay un error aquí en el problema, debemos tomar este ángulo en cuenta, señores. Porque estamos midiendo el descenso del halcón, este es el ángulo que nos importaría. Pero bueno, vamos a hacerlo como dice aquí. Entonces, estamos basándonos en este ángulo, es el ángulo que queremos encontrar.
Entonces, el opuesto es el de 200, el adyacente es el de 150. Entonces, calculamos seno, que es opuesto sobre hipotenusa. Sería 200 sobre 150 es igual a 0.8. Coseno sería adyacente sobre hipotenusa, 150 sobre 250 igual a 0.6. Aplico inverso, me da 53 grados. Y la tangente sería opuesto sobre adyacente, nos da 1.33. Al aplicar el inverso es 55. Entienden que tienen que silenciarse. Ya es como la cuarta vez que interrumpen la clase porque alguien no silencia el primer micrófono. Ok. Entonces, esos son los ejemplos que tengo para ustedes. No sé si tengan alguna duda de cómo resolver estos problemas. Si no hay dudas, les recuerdo que esta es nuestra última clase. Nuestra última clase antes de las vacaciones. Entonces, no nos veríamos hasta dentro de 3 meses. Y su actividad, pues, la entregarían hasta como, digo, 3 meses, 3 semanas. Y su actividad la entregarían como hasta en 4 semanas. Entonces, es muy posible que se les olvide todo esto. Por eso va a estar el video ahí en las plataformas para que lo revisen. También les voy a pasar la tabla completa de las funciones para que puedan ahí buscar los valores. También ustedes la pueden buscar fácilmente, nada más tabla de funciones trigonométricas. Pero de todas maneras se lo voy a poner ahí. ¿Y qué más? Pues también cualquier cosa voy a estar al pendiente de las dudas. ¿Sí? Si no hay nada más, sería todo por hoy. Espero que tengan un buen fin de semana, un buen día y unas excelentes vacaciones. Pórtense bien y cuídense. ¿Sí? Profe, Igual, profe, adiós. ¿Alguien iba a preguntar algo? yo. ¿Qué pasó? Entonces, no entendí bien. ¿Cuándo vamos a entregar las actividades? Ok, la actividad esta va a ser como la pasada. Bueno, no, es que la pasada les dije que iba a ser así, pero no fue así. Pero esta actividad se va a entregar el 21 de abril, si mal no creo. Ok. ¿Sí? Pero faltarían, o sea, sería hasta la semana después de regresar de vacaciones. ¿Sí? Ya salimos de vacaciones, profe. Es que Ya, no, ya. como no estaban las clases, no sé. Sí, ya, pues es su última clase esta, la del día de hoy, la de ahorita. Ok. O sea, básicamente acaban las clases del día de hoy y ya están de vacaciones. ¿Sí? Ok. 2 semanas. Ok. Entonces no van a tener que preocuparse por entregar por un rato. ¿Sí? Disfruten de su libertad un rato. Ok. Gracias, profe. De nada. Ok, si no hay nada más, por favor, cuídense mucho, pórtense bien. ¿Sí? Hasta luego. Hasta luego, profe.